Bienvenidos a su canal favorito de dramas, romances y traiciones al estilo otomano. Hoy tenemos un vídeo que va a dar que hablar, un bombazo total. Vamos a analizar la tensa situación que rodea a dos de las estrellas turcas más queridas y sobre todo, a la supuesta ruptura que ha conmocionado al mundo del espectáculo. ¿De quiénes hablamos? Pues agárrense porque nos metemos de lleno en el drama de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que han oído. Parece que el cuento de hadas llegó a su fin y hoy vamos a destapar todos los detalles, los rumores, las verdades a medias y la supuesta prohibición de hablar de Hande por parte de Kerem. Prepárense para la tensión máxima. Antes de que sigamos, les recuerdo que para estar al día con todo el salseo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo chisme, reseña o noticia jugosa sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, fue como un bálsamo para el corazón de muchos fans. Verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era la materialización de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Los rumores de ruptura empezaron a circular hace ya un tiempo, pero siempre se intentaron acallar con alguna foto casual o una declaración ambigua. Sin embargo, la cosa parece haber llegado a un punto de no retorno, y la tensión es palpable. Uno de los detonantes de esta explosión, según algunas fuentes, es la diferente dirección que ambos actores están tomando en sus carreras. Hande, con un perfil cada vez más internacional, participando en campañas publicitarias de marcas de renombre mundial y coqueteando con proyectos fuera de Turquía. Kerem, por su parte, más centrado en producciones nacionales y buscando consolidarse como productor además de actor. Estas ambiciones distintas, sumadas a la presión mediática y la intensidad de la fama, habrían erosionado la relación hasta hacerla insostenible. La diferencia de caminos profesionales no es un factor menor. El mundo del espectáculo exige una dedicación extrema y, cuando dos personas tienen visiones divergentes sobre su futuro, mantener una relación se convierte en un desafío titánico. Imaginemos las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la presión de los agentes y representantes. Todo esto, sumado a la dificultad inherente de conciliar agendas y pasar tiempo de calidad juntos, pudo haber creado una brecha irreparable. Pero, ¿de dónde viene este rumor de la prohibición de hablar de Hande? Pues bien, algunos periodistas turcos han afirmado que Kerem, en un intento de pasar página y evitar que se le siga relacionando con su expareja, ha pedido a su equipo y a su círculo cercano que eviten mencionarla en entrevistas o eventos públicos. Esto, obviamente, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans devastados. Imaginaos la situación. Una pareja que parecía perfecta, ahora separada y con uno de ellos intentando borrar a la otra de su vida pública. Drama, drama, drama. Este supuesto veto añade una capa de complejidad y controversia a la ruptura. Si bien es comprensible que Kerem quiera desvincularse de la relación, la prohibición de mencionar a Hande parece una medida drástica que podría interpretarse como una falta de respeto hacia ella y hacia la relación que compartieron. Además, este tipo de acciones suelen tener un efecto contraproducente, alimentando aún más el interés mediático y la curiosidad de los fans. La prohibición, si es real, podría ser una estrategia de relaciones públicas fallida, que solo sirve para echar más leña al fuego. Ahora vamos a hablar un poco de las series que catapultaron a la fama a estos dos actores y que, de alguna manera, también son responsables de este cuento de hadas. Es importante recordar que la fama y la exposición mediática que conlleva el éxito en la televisión pueden ser un arma de doble filo. Si bien la fama abre puertas y ofrece oportunidades, también puede ejercer una presión enorme sobre las relaciones personales, especialmente cuando éstas nacen y se desarrollan bajo el escrutinio público. Empecemos con Senkalkapm. Esta serie de comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y la perfección. Un contrato de matrimonio falso los unirá, dando paso a una relación llena de altibajos, pasión y mucho, mucho humor. La química entre Hande y Kerem era innegable y traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca.
La serie, de género comedia romántica, destacaba por su frescura, su banda sonora pegadiza y, sobre todo, por la interpretación de sus protagonistas. Un dato curioso. La serie fue vendida a más de 80 países, consolidando la fama internacional de Hande y Kerem. Fue un verdadero boom. Analicemos un poco más el impacto de Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Su trama ligera y divertida, combinada con la química innegable entre Hande y Kerem, la convirtieron en un fenómeno viral en redes sociales. Los fans crearon comunidades online, compartiendo memes, edits y fanfics basados en la serie. La intensidad de este fandom fue tal que llegó a influir en la trama de la serie, con los guionistas incorporando sugerencias y deseos de los fans en los nuevos episodios. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla, pudo haber sido abrumadora para Hande y Kerem. Pero la trayectoria de Hande Erçel va mucho más allá de Senkalkam. Ella ha participado en otras series de éxito como Güneşinkler, una telenovela juvenil donde interpretaba a Selin Yılmaz, una chica rebelde y apasionada. Esta serie, de género drama juvenil, la consagró como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su interpretación era muy convincente, mostrando un gran rango actoral a pesar de su juventud. Otro dato interesante es que Hande comenzó su carrera como modelo, lo que le valió una gran popularidad en redes sociales antes de dar el salto a la actuación. Su pasado como modelo le brindó una gran confianza frente a las cámaras y la habilidad de proyectar diferentes personalidades, lo que le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes a lo largo de su carrera. Su belleza innegable y su carisma natural la han convertido en una de las actrices más solicitadas en Turquía. Y no podemos olvidarnos de Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica protagonizada por Hande, en esta ocasión junto a Burak Deniz. Aquí interpretaba a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por la hija de unos amigos para conseguir un trabajo en una empresa textil. Su encuentro con Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, dará lugar a una serie de enredos y malentendidos, pero también a un amor inesperado. La serie, de nuevo comedia romántica, reafirmó el talento de Hande para este género y demostró su versatilidad como actriz. La banda sonora de esta serie también fue un gran éxito, con canciones que se convirtieron en himnos románticos. Aşk Laftan Anlamaz fue un escaparate para la capacidad de Hande de conectar con el público a través de personajes entrañables y con los que la audiencia puede identificarse. Su interpretación de Hayat, una joven humilde y trabajadora que lucha por sus sueños, resonó con muchos espectadores, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas en Turquía. Ahora pongamos el foco en Kerem Bürsin. Antes de enamorarnos como Serkan Bolat, Kerem ya había conquistado corazones con su papel en Şeref Meselesi, un drama donde interpretaba a Yiğit Klc Concedilla, un joven atractivo y mujeriego que se ve envuelto en una serie de problemas familiares y amorosos. Esta serie, de género drama, mostró una faceta más seria de Kerem como actor y le valió el reconocimiento de la crítica. Su personaje era complejo y lleno de matices, lo que le permitió demostrar su talento actoral. Un dato curioso es que Kerem vivió durante varios años en Estados Unidos, lo que le permite desenvolverse con fluidez en inglés y le ha abierto puertas en el mercado internacional. Su dominio del inglés y su experiencia en el extranjero le han brindado una perspectiva global que lo diferencia de muchos otros actores turcos. Kerem ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos internacionales y explorar diferentes facetas de su carrera. También es importante mencionar su participación en la miniserie Yaşamayanlar, una producción de Netflix donde Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Esta serie, de género fantasía y terror, fue un cambio radical en su carrera y le permitió explorar un género diferente. Su interpretación fue muy elogiada, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Esta serie es un ejemplo de la apuesta de las producciones turcas por la originalidad y la innovación. La elección de Kerem para interpretar a un vampiro en Yaşamayanlar fue una decisión audaz que demostró su versatilidad como actor. Su interpretación fue convincente y cautivadora, mostrando un lado oscuro y misterioso que sorprendió a muchos de sus fans. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama donde Kerem interpreta a Ali Smith, un joven que trabaja como marinero y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Esta serie, de género drama, es una de las más aclamadas de la carrera de Kerem, con una historia conmovedora y una gran actuación por parte de todo el elenco.
La serie aborda temas como la superación personal, la búsqueda de la identidad y la importancia de las raíces. Bu Seir Arkandan Gelecek es una prueba del compromiso de Kerem con proyectos que abordan temas sociales relevantes y que exploran la complejidad de la condición humana. Su interpretación de Ali Smith, un personaje atormentado por su pasado, fue conmovedora y resonó con muchos espectadores. Como pueden ver, tanto Hande como Kerem han construido carreras sólidas y exitosas, pero Senkalkam fue, sin duda, el punto de inflexión que los catapultó a la fama mundial y que, al mismo tiempo, los unió en un romance que lamentablemente parece haber llegado a su fin. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta, la exposición mediática constante y las diferentes ambiciones profesionales podrían haber contribuido a la ruptura. Volviendo al tema central del vídeo, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Hande han confirmado oficialmente su ruptura, ni mucho menos la existencia de un veto. Sin embargo, la ausencia de fotos juntos en redes sociales, la falta de declaraciones públicas y la actitud evasiva de ambos en entrevistas son señales que apuntan a que algo no va bien. La ausencia de comunicación oficial por parte de Hande y Kerem ha permitido que los rumores y las especulaciones se propaguen libremente. La falta de transparencia por parte de las celebridades a menudo alimenta la curiosidad del público y crea un vacío que es llenado por rumores y teorías conspirativas. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son como castillos de arena, hermosas a la vista, pero frágiles y vulnerables a las mareas de la fama, la presión mediática y las ambiciones personales. Lo que parecía un cuento de hadas perfecto se ha desmoronado ante nuestros ojos, dejándonos con un sabor amargo y la sensación de que, una vez más, la realidad supera a la ficción. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones que parecen perfectas desde el exterior pueden ser frágiles y vulnerables a las presiones del mundo del espectáculo. Pero, como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Esperemos que tanto Kerem como Hande puedan superar esta difícil etapa y seguir brillando con luz propia en sus respectivas carreras. Y quién sabe, quizás el destino les depare una nueva oportunidad en el futuro. Nunca se sabe. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados. Quizás en el futuro Hande y Kerem encuentren la manera de reconciliar sus diferencias y retomar su relación. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Solo el tiempo dirá lo que les depara el futuro. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que toda la información que hemos compartido se basa en rumores y especulaciones, así que tomen todo con pinzas. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.